Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ayer hasta ahora les contábamos el acuerdo entre el PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez, un acuerdo que sienta las bases para la reedición de un nuevo gobierno progresista, solo con un matiz importante: sin los votos de otros grupos de la Cámara, nacionalistas e independentistas, el documento firmado ayer con toda solemnidad no servirá para nada. Y sería una lástima, porque el documento habla de la vida de la gente, de las cosas que pueden facilitarnos esa vida o hacérnoslas un poco mejor, pero que para pasar del papel a la práctica es indispensable el acuerdo con los independentistas, y sobre esto seguimos a oscuras. Ayer, en la firma del documento, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no aceptaron preguntas. Sin esos hipotéticos socios, la agenda social diseñada por socialistas y Sumar quedará en un cajón. Y eso que hay cosas interesantes, aunque las hay también, de complicada aplicación. Una agenda que confirma el perfil izquierdista del gobierno ante la desesperación de la patronal y de la derecha política, que no solo pronostican el cataclismo de la ruptura de España, sino que ahora también podrán hablar de la quiebra del país. Como declaración de intenciones estuvo muy bien, y como decíamos ayer en el abierto, por fin el debate va de cosas que afectan a los ciudadanos, como la reducción de la jornada laboral, el salario mínimo interprofesional, una reforma del despido, el estatuto del becario. Cuestiones que así en bruto suenan bien, pero que luego, llegado el caso, habrá que aterrizar, y para ello va a ser indispensable el concurso de los empresarios, que de entrada se han puesto de uñas. Y está bien que los partidos políticos, cuando negocian, pongan el acento en estos asuntos, porque va la vida de la gente en ello. Y esta es la gran pregunta para los independentistas. ¿También se pueden permitir este país renunciar a estas mejoras sociales a cambio de una medida que sí puede que traiga la concordia, pero que al final va a beneficiar sobre todo a alguien que proclamó la independencia mintiendo a todos los que le seguían ciegamente y se fugó en el maletero de un coche? Y la pregunta va también para el PP, al que, ante la falta de propuestas propias, incluso para solucionar el tema de Cataluña, siempre hay que plantear las cuestiones como al revés. ¿A cuál de las medidas que forman parte del pacto entre el PSOE y Sumar diría el Partido Popular que no? Porque es bueno que la gente lo sepa. Ángeles Barceló. Tras años de bloqueo por parte de un gobierno de derechas, este gobierno de coalición progresista, al cual le daban 2 días, y hemos estado 5 años y vamos a estar otros 4 años más. Vamos a ganar tiempo para la vida. La política sirve para eso, para hablar de la vida. Y si no lo hacemos, nos vamos a equivocar. Para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida. Para ser felices. Lo que sí que puedo garantizar a los españoles y españolas es que España no se va a detener ante nada ni ante nadie. Con todas nuestras esperanzas, querido presidente, vamos a por más, que vamos a gobernar mejor. Dentro de una hora va a estar aquí la número 2 del PSOE, ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a la que haremos las preguntas que ayer no dejaron hacer en ese acto en el Reina Sofía, en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz presentaron su acuerdo para renovar el gobierno de coalición. Lo presentaron en futuro, no en condicional, por lo que dan por hecho que esas medidas que proponen o que mencionan las van a poder impulsar desde el gobierno: la reducción de la jornada laboral, la ampliación del impuesto a la banca, la limitación de los vuelos cortos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló, pero la realidad es que el modo verbal sigue siendo el condicional, porque lo que ha firmado el gobierno es lo que se daba por hecho, el acuerdo entre sus socios. Falta el voto de los demás partidos. PNV y Esquerra hablan ya de invasión de competencias, y el Consell de la República, ese órgano que creó Puigdemont, ha votado bloquear la investidura. O al menos eso ha votado la mayoría del 4% de sus miembros, que son los que han participado. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a situarnos en la pregunta relevante en este momento, que luego trasladaremos a Montero. ¿Y ahora qué? Bueno, dicen los negociadores que el acuerdo de PSOE y Sumar es una pista de aterrizaje para el resto de los grupos, no porque haya consenso sobre el documento, que no lo hay, pero creen que es el paso necesario para que el resto de los acuerdos vayan cayendo en cascada e ir cerrando el puzzle de la investidura a partir de la semana que viene. Sánchez tiene que convencer al PNV, Bildu, BNG, Esquerra y Junts, no descartan también a Coalición Canaria. Lo más difícil es el apoyo de los independentistas, aunque el PSOE no teme que esa consulta al Consell de la República afecte a la negociación, sobre todo por la bajísima participación. Confían en el acuerdo, pero está por hacer. De hecho, el PSOE no fija ya una fecha para la investidura para que eso no interfiera en las conversaciones con Junts. Para ellos, la semana ideal sería la del 6 de noviembre, pero por ahora no se pillan los dedos, y la presidencia del Congreso rechaza que el reglamento le obligue a fijar ya el pleno. Lo que sí se va a convocar ya es la consulta a los militantes del PSOE sobre el pacto con Sumar, porque no van a preguntar a las bases sobre el resto de los acuerdos.
Hasta luego, Inma. Hasta luego. Hay una derivada política en este pacto, el grado de tensión entre Sumar y Podemos. Dijo Irene Montero que desconocía el contenido del acuerdo que firmaron Sánchez y Díaz. Tenemos que ver el detalle del acuerdo. Cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración, y lo que creo que es muy importante es que cuando trabajamos y cuando Podemos está en el gobierno hay resultados que son evidentes. Nosotras llegamos a este gobierno con Coello, España buenos días. en la 9ª posición. ¿Hasta dónde va a llegar esa tensión? Por ahora la sangre no va a llegar al río, o lo que es lo mismo, los 5 diputados de Podemos no van a ser un obstáculo para la investidura de Pedro Sánchez. Otra cosa es el feeling que hay entre la dirección de Los Morados y la dirección de Sumar, que a día de hoy no existe. Del acuerdo de gobierno firmado ayer, a Podemos no le gusta ni el fondo, creen que es insuficiente y le falta ambición, ni la forma. Critican que apenas han tenido información sobre el contenido ni han recibido respuesta a sus 5 propuestas, entre ellas que Irene Montero continúe como ministra. Por tanto, hay tensión a pesar de que Nacho Álvarez, jefe negociador de Sumar y todavía miembro de la ejecutiva de Podemos, quitase hierro y pidiese responsabilidad anoche en Hora 25. Efectivamente, yo formo parte del partido, de un partido que ha integrado una coalición y que trabaja para que esa coalición pueda y haya podido tener este acuerdo de coalición. Lo importante es trabajar para que este país tenga un nuevo gobierno, para que ese gobierno tenga un nuevo programa y para que las fuerzas que hemos integrado la coalición de Sumar podamos participar de nuevo de una acción de gobierno. Muy sintomático sobre esta relación fue que ayer ninguna cabeza visible de Podemos estuviese la firma de este acuerdo. Josué, hasta luego. Hasta luego, Ángel. Esa entrevista que ahora mencionaba Josué, Nacho Álvarez, Aimar le preguntó por una de las cuestiones que queda por definir de este acuerdo. Se ha hablado mucho de esto, ese anuncio de que se van a suprimir los vuelos cortos. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren. Bueno, esto es lo que dijo Yolanda Díaz. Luego Nacho Álvarez aclaró que ahora está por concretar en qué líneas están pensando, pero que el puente aéreo entre Barcelona y Madrid, al menos para ellos, sí está entre esas líneas. Hay una serie de líneas que son importantes, quizá la más relevante, de la que más se está hablando, es ese puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Creo que todos los que nos escuchan son conscientes de que hoy podemos perfectamente ir sustituyendo poco a poco algunas de las comunicaciones que tenemos domésticas, por ejemplo, ese puente aéreo de forma progresiva. Titula esta mañana 5 días. El acuerdo del PSOE y Sumar enciende a los empresarios. En un comunicado, la patronal acusa a ambos partidos de atropello, de tener un afán intervencionista que hará recaer en las pymes y en los autónomos la peor parte. En cambio, los sindicatos meten prisa para que el gobierno aplique medidas como la reducción de la jornada, aunque piden que la fórmula para cada sector se decida en la mesa del diálogo social, donde estén todas las partes. Unai Sordo, Pepe Álvarez. Para la UGT, esta legislatura debería ser la legislatura de las 35 horas semanales. Creemos que es bueno que la ley reduzca la jornada laboral anual y creemos que luego es la negociación colectiva quien tiene que concretar cómo se produce esa reducción de jornada. No hay una sola fórmula. Quien critica también el acuerdo es Alberto Núñez Feijóo, para el que todas las medidas son papel mojado porque a la coalición le falta lo más difícil, que es el apoyo de los independentistas. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en eso van a centrar ahora su mensaje. Sí, abandonen la pirotecnia y den a los españoles los detalles de las negociaciones con los independentistas, decía el líder popular, restando valor a un acuerdo que no vale nada, añadía, si no se logra la luz verde de Puigdemont. Un papel mojado. ¿Por qué? Porque el único apoyo que tiene el gobierno, al menos conocido, es el de Bildu. Y porque no se logra ocultar que pacten lo que pacte, sin los independentistas catalanes no habrá gobierno. Los populares evitaban posicionarse abiertamente en contra de medidas como la reducción de la jornada laboral, aunque apostaban por que cualquier modificación se haga con acuerdo de los agentes sociales. Eso sí, presionaban con este asunto a la derecha catalana y vasca. Así lo hacía Borja Semper. ¿Pero qué opina Junts? ¿Qué opina el Partido Nacionalista Vasco de esta medida? Esto es lo relevante, que son quienes quieren hacer un acuerdo de gobierno. Los populares volvían a pedir que se fije ya la fecha de la investidura de Sánchez y afeaban a PSOE y a Sumar no mencionar a la amnistía en su acuerdo, un mensaje en el que insistirá hoy Feijóo, que viaja a Barcelona. Mariela, gracias. Hasta luego. Y el dato económico que va a definir la mañana lo hemos comentado a las 7:30 con Javier Ruiz y tiene que ver con algunas de esas medidas que incluye el acuerdo de gobierno, la del impuesto a la banca. Porque acaba de presentar los resultados el Banco Santander, les decíamos, con beneficios históricos. Ha ganado 8.143 millones en los primeros 9 meses del año. Es un 11% más, 1.000 millones más que los 9 primeros meses del año anterior, que ya fueron récord. Este va camino, pues, de ser el mejor año en su historia. El Banco Santander, ha ganado un 68% más solo en España. Así empieza un miércoles en el que seguirá el viento, Jordi.
es el elemento que más notaremos en todo el país, pero con algunos puntos más sensibles. Galicia, donde además, a medida que avance la tarde, la lluvia irá ganando protagonismo. Aquí el viento va a azotar con fuerza poniente que recorrerá toda la península y se acelerará al llegar al Mediterráneo, especialmente entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Mucha precaución en carreteras de esta área del país porque las rachas pueden superar los 80 kilómetros por hora. En general, muchas nubes, con más ratos de sol que ayer, mucho sol de hecho en el Mediterráneo, donde las temperaturas subirán más que en otros puntos. De hecho, van a subir en todo el país, pero especialmente en Murcia, donde las máximas alcanzarán los 30 grados. En el mapa para entender el mundo. La verdad es que ya cuesta distinguir de qué día son las fotos que vemos en las portadas de los periódicos y cada día se parecen tanto. Hoy en El País, por ejemplo, hay un hombre desesperado gritando al aire, levantando los brazos entre las ruinas de un edificio derribado por un bombardeo. A su espalda, de entre los cascotes, otro hombre saca de allí, levanta el cuerpo sin vida de un niño, porque son niños casi la mitad de los muertos según UNICEF. Ha sido otra madrugada de ataques. Que ha seguido la que según Palestina fue la jornada más sangrienta, con 750 muertos sobre una franja que sobrevive en una situación crítica. La violencia se extiende, crece también en Cisjordania, mientras se alejan las opciones de un alto el fuego. Enviado especial Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. El recrudecimiento de los bombardeos sobre Gaza puede indicar la inminencia de la operación terrestre. Allí ya son cerca de 5.800 los muertos en 18 días de guerra. Pero como decías, empeora también la situación en Cisjordania. Así han despedido esta mañana cientos de palestinos a los 3 muertos en el ataque israelí al campo de refugiados de Jenin de las últimas horas. Una tierra que lleva décadas sufriendo el acoso de los colonos judíos que ocupan ilegalmente ese territorio, sobre la que advertía este martes Migamat, un palestino de Cisjordania, en declaraciones a la SER. Cuando los palestinos se enfrentan a estas agresiones a diario, cuando sus casas y sus terrenos son atacados, no van a conformarse sin oponer una resistencia. Esto es una bomba de relojería. ¿Cuánto tiempo más va a pasar sin que los palestinos opongan una resistencia total contra las acciones de los colonos? Él vive en una de las 62 localidades en las que se han registrado incidentes desde el pasado 7 de octubre. Ayer pudimos oír el testimonio de esta mujer. Es el testimonio de una de las mujeres secuestradas y liberadas por Hamás, y hay cierta polémica allí en Israel, Pablo, por lo que dijo. No, desde luego que no han sentado nada bien por aquí las palabras de Yosebe Lifshitz. Es la israelí de 85 años que Hamás liberó la noche del lunes. Ni sus palabras ni su gesto de estrechar la mano de uno de sus captores antes de abandonar la franja de Gaza. Ella ha reconocido que vivió un infierno, sí, sobre todo los primeros momentos cuando la secuestraron y la golpearon hasta llevarla a los túneles que tiene Hamás en Gaza. Pero también ha admitido que el trato fue bueno, que no les faltó comida a los secuestrados, que reciben atención médica y que les proporcionan incluso productos de higiene. Esto es un golpe a la narrativa que Israel trata de imponer, especialmente en la prensa internacional, en torno a la crueldad de Hamás, y es un golpe también a la imagen de Benjamín Netanyahu, porque esta mujer también ha cuestionado la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de las colonias judías junto a la frontera de Gaza. Hoy mismo, en diarios como el Jerusalem Post, reclaman más empeño para neutralizar lo que llaman propaganda de Hamás más allá de las fronteras de Israel, especialmente entre sus aliados. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh. Francia está preparada para reeditar una coalición internacional, en este caso contra Hamás. Esa fue la propuesta que dejó Emmanuel Macron en su visita a Israel, crear una coalición como que la que luchó contra el Estado Islámico. Relevante el plano diplomático por lo que ha ocurrido en Naciones Unidas. Su secretario general ha dicho que el ataque terrorista de Hamás no se produjo en el vacío, que los palestinos llevan 5 décadas sufriendo una ocupación. Israel pide que dimita. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Buenos días. Una sesión donde la tensión fue más que palpable, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenando el atentado de Hamás, pero alegando también que este ataque no llega sin más, sino que es fruto de 56 años de ocupación del pueblo palestino. Habló de una ocupación sofocante, lo que provocó la indignación de Israel. Su embajador en la ONU exigió acto seguido la dimisión de Guterres, y su ministro de Exteriores desde el Consejo Hamas are the new nazis. Repitió varias veces que Hamas son los nuevos nazis. La ayuda humanitaria, por otro lado, ocupó también gran parte del debate. Estados Unidos destacó que hay que estudiar las pausas humanitarias, algo que hace unos días la Casa Blanca no consideraba, y Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, aseguró que Washington no busca un conflicto con Irán, pero que si ellos o algunos de sus aliados les atacan, Estados Unidos no tendrá ninguna duda en defenderse de forma rápida y decisiva. Hoy por hoy noticias.
SER Podcast. La Guardia Civil está investigando por homicidio imprudente al dueño de los perros que atacaron y mataron a una chica de 27 años que paseaba por un camino de Roales del Pan, en Zamora, informa Pepe Lera. El homicidio imprudente sería el tipo penal a aplicar en este caso al dueño del ganado, según apuntaba ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. El ganadero no estaba en el lugar cuando se produjo el ataque mortal de los perros, que no dieron opción a la joven víctima, una enfermera del complejo asistencial de Zamora. Además, la delegada del Gobierno precisó que no fueron 5, sino 7 los canes que intervinieron en el ataque, ya que había 2 cachorros. El dueño de los perros, un ganadero de la vecina localidad de La Iniesta, del que no constan incidentes oficiales con sus canes, fue citado a declarar ayer, mientras efectivos de la Guardia Civil seguían buscando indicios que expliquen las razones del ataque de los perros. Y entre tanto, a las Islas Canarias han seguido llegando personas migrantes en las últimas horas. Ayer, de hecho, fueron más de 400, de madrugada llegaron 200 y a lo largo del día Salvamento Marítimo interceptó 2 cayucos, uno con 80 personas, otro con 130. Tan solo en este mes de octubre han desembarcado en el archipiélago más de 10.000 migrantes. En todo el año la cifra asciende a 27.000. Y en 10 minutos el abierto. Y compartiremos con Víctor Lapuente, José María Lasalle e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.